Hola, ¿cómo están? Gracias otra vez por estar por acá. Una semana más. Son vacaciones, hay menos tráfico. Yo me acabo de levantar. Estoy grabando esto el sábado hoy. Normalmente lo haría los viernes, pero la semana ha sido particular como todas, me imagino. Creo que en todas he dicho lo mismo. Em, y con las vacaciones y todo esto se han juntado muchas cosas y he tenido que ajustarme a los tiempos de la familia, del trabajo y todo esto. Así que ahorita solo me levanté, medio me mojé la cara y el pelo, así que si tengo cara de dormido es porque estaba dormido hace un ratito. Pero hagamos esto y nada, y terminemos de despertar. Ah, 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 Igual trataré de hacerlo rápido. No hay mucho que mostrar. Bueno, también siempre digo eso cada semana. Pero particularmente más que en cantidad, el avance esta semana ha sido sutil. El miedo ha ido desapareciendo. El miedo que tenía con la obra la semana anterior, donde ya no sabía muy bien cómo avanzar y todo eso. Y bueno, creo que tendrá más sentido ahora que les comience a mostrar lo que llevo. En cambio, les muestro mi tableta. Y eso es lo que teníamos la semana pasada, donde nos quedamos. Y todo lleno de miedo, comentaba. Eh, Les había dicho que había ¿qué les había dicho? Así que no había encarado mucho este toro que está acá, el que está bailando. Déjenme ver si este es para notas. Sí. Sí, esto lo había ido postergando y les comentaba que las plumillas no funcionaban y que el dibujo no se quería dejar dibujar y que había seguido con este para sentirme un poco mejor y avanzar como fuera. Y tal vez entre lo que hice con este toro, el descanso y demás, el limpiar mis plumillas, me ayudó a sentirme mejor después. Porque la verdad es que sí fue un gran avance el de la semana anterior. Eh, Me refiero a esta cosa de poder haber llenado toda la hoja de textura. Porque ahora prácticamente esta semana lo que ha pasado es que he ido modulando los tonos que hay en el dibujo. Lo irán viendo con... Bueno, vamos a ver la primera foto del día. Tomo fotos por cada día. Esta semana trabajé menos, si me pongo a pensarlo. Estaba listo para grabar ayer viernes, pero no pude por un montón de cosas. Entonces, prácticamente no trabajé un día, trabajé solo 4 días. Entonces, bueno, es un poco menos de lo que habitualmente hay. Em, si se fijan, hay dos cambios principales, ¿no? La textura ya apareció en estos personajes, en toda esta área. Un poco ya más sin miedo, con las plumillas funcionando como deberían. Y comencé a modular los tonos de las distintas áreas que tienen que modularse, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba, todo lo que tiene que ser muy oscuro comenzó a de verdad ser oscuro, ¿no? Primero como que tenía un poco de miedo y comencé a meterle ya pinceladas completas, usé más pinceles esta vez, pinceladas completas de tinta negra en los toros del frente, en los árboles y esto. Y comencé a dar más, a llenar de más líneas todas estas áreas. El hecho de haber metido ya a ellos en la composición, porque de alguna manera ellos todavía no funcionaban de esa forma la semana pasada, todavía había muchas áreas en blanco. El hecho de que ya comenzaran a dialogar con los distintos tonos, em, como que me dio un nuevo espacio de juego, si se puede llamar así, en el que ya todo está, ya hay como áreas seguras. O sea, ahora sí ya me sentía seguro de nuevo. Hay áreas seguras de tonalidades compositivas en las que ya puedo volver a jugar, comenzar a poner sutilezas aquí y allá. Y eso se sintió chido. Además de que el toro al fin estaba medio funcionando. El niño me gusta cómo va. Hay cosas que aún no sé cómo solucionar, como esta mano, que si le empieza a oscurecer, puede empezar
tener líos con el fondo. Vamos a ver esas cosas y tal vez podemos hacer unas pruebas ahorita. Eh, También, bueno, lo que decía, ¿no? Acercar cada valor a lo que estaba en el plano original me ayuda. Es como cuando aquí en la compu tenemos una imagen y vamos ajustando los niveles. Podemos, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo ahora. Esto es cualquier programa de edición de imagen, creo que se encuentra esto. Pero vamos aquí, control L. Entonces tienes un umbral de blancos y negros y puedes irlo moviendo. Y si se fijan, algunos blancos se queman, los negros los puedo hacer más oscuros. Y algo así es lo que estamos haciendo, pero con tinta y de a poquito, entonces el proceso es muy lento. Vamos a ver lo que siguió después. Fijan, parece no haber mucho cambio. Tan, tan, tan. Simplemente oscuros que van apareciendo. Oscuros que no deben de llegar a ser tan oscuros. Ahorita haré una nota sobre eso, como el valor más bajo que sigue. O sea, recordemos, ¿no? En el plan que tenemos aquí, este gris, puedo jugar dentro de él, pero no puede llegar a ser tan oscuro como este. A veces puede ser un poco engañoso cuando lo hacemos con la tinta, porque podemos sentir que hemos puesto, o sea, al final todo es negro, ¿no? La tinta es negra, no hay un gris en sí. A veces podemos sentir que nos estamos acercando mucho, por ejemplo, esta área. Podríamos sentir que se está acercando mucho ya a este toro, ¿no? Y sí, pero en el gran conjunto de las cosas, en la gran área compositiva que le corresponde, sigue estando, sigue quedándose en su lugar, digamos, en su nivel. Que de todas maneras, cada vez que iba trabajando en esto, como se puede ver, las va bien una comunicación, ¿no? Una comunicación visual. Si se fijan, el cambio de este a este, de repente esto ya es más oscuro y eso me hace pensar en qué tanto tengo que eh, empujar estos negros. Esa es una alarma que está sonando, nunca me había pasado esto. Tengo que ir a apagarlo. Ya, disculpen. Es la mañana, entonces Dara despertó antes de que su alarma sonara y la dejó sonando ahí. Y bueno, este, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? Sí, sigamos con el número 3. Acá dice, fijan un poco para que tuviera más sentido todo lo que iba haciendo. Em, Oscurecí este toro, sobre todo, porque este ya llevaba mucho tiempo que sigo oscureciendo y aún así tal vez no era suficiente. Pero si fijan, comencé a jugar más. Bueno, toda esta parte comenzó a avanzar más y también este toro. Y todo se empezó a sentir, para mí, a mi gusto, las cosas empezaron a adquirir profundidad y... y iba a decir otra cosa que se me acaba de olvidar. Pero bueno, profundidad y como modelado, ¿no? Incluso tridimensionalidad, que es lo mismo un poco, ¿no? Que la profundidad. Y carácter. Había cosas que seguían siendo extrañas, que todavía no sé cómo solucionar. Por ejemplo, este ojo me sigue gustando mucho así. Y aún no sé qué voy a hacer con él porque está rompiendo el plan compositivo un poquito. Bueno, no tanto, porque aquí lo tenemos todavía clarito, si se fijan. Entonces, vamos a ver aún cómo va a funcionar. Este, pero vean, aquí me empezó a gustar esto, ¿no? Se empiezan a sentir como niveles, ¿no? De vegetación, empiezan a aparecer cosas. Y a estos toros que están aquí, en muy clarito, he querido irle metiendo también algo de modelado, eh, con un poco de tono extra por aquí y por allá. Y me gusta, pero de repente tengo el miedo de pasarme mucho con eso. Entonces, va muy lento. Y cuando un área me empieza a cansar o algo, me paso a otra. En este punto es un poco delicado porque
Si, por ejemplo, estoy trabajando con este toro un rato, sobre todo con grandes manchas de tinta, y de repente me paso a este, corro el riesgo de que si no se ha secado bien este, empiece a manchar las cosas. Entonces, el hecho de no tener orden con la tinta puede generar problemas ahí. No me ha pasado por ahora, afortunadamente, excepto el hecho de que he estado manchando un poco. No se alcanza a ver aquí, pero esta es una mancha de tinta que surge cada vez que quiero ver la obra así a distancia y mi dedo ya está manchado por estar limpiando las plumillas. Y bueno, ya veré cómo reparo eso. El último día fue este. Es un poco más violento el cambio, ¿no? ¿Se fijan? De hecho, debo admitir que está un poco exagerado. En el dibujo original no se siente tan oscura, por ejemplo, la cara de este toro, pero las fotos, creo que es la mejor foto que puede tomar. Y no sé, no se ve exactamente así, pero ayuda a ver la composición. Si lo vemos más chiquito, no son exactamente iguales estas dos, pero ayuda. Hay un lío eh, que tengo. am, bueno, les contaré un poco de eso ahorita. Cosas que fui descubriendo estos días. Cosas que dije, sí, tuve que haber hecho esto, pero no lo hice. Solo terminaré un poco de mostrando los avances que hay y ahorita me meto a un par de temas de los que quería platicar. Pero bueno, podemos ver los cambios que hay aquí, básicamente más tono, ¿no? Más modulación y modelado en algunas cosas. Quise aquí particularmente hacer que la figura de ellos fuera más evidente, que tuviera unas líneas muy claras. Entonces quise remarcar toda esta silueta del toro, esta línea de aquí, del lomo, y la mano de acá, la gorra del chico, ciertos elementos que quería que fueran muy claros, porque siento que visualmente son lo que define así como compositivamente esta forma que hay ahí. Entonces quise marcarla muy bien. Y me gustó, y creo que me gustó el degradado y estas líneas que se crearon. Esta parte me sigue gustando como o sea, que es parte del fuego, ¿no? Se mezcla un poco con todo lo de abajo y acá ellos existen muy separados del resto, pero acá se mezclan con todo. Y eso me gusta tanto compositivamente como conceptualmente. Estos ya se fueron al oscuro, oscurísimo, así con manchas de tinta y todo. Si se fijan, hay algo de repente, pensé en que si hubiera sido menos tímido, desde el principio hubiera sido más rápido. Si solo hubiera metido manchas negras aquí directamente con un pincel y todo hubiera sido muy oscuro desde el inicio. Pero he visto que el hecho de haber comenzado con muchas líneas y luego de repente meter las manchas grandes de pincel, aquí no se va a alcanzar a notar mucho, aquí sí tal vez. Si se fijan se alcanza a ver que hay partes como negras, pero hay textura. El hecho de haber metido la línea y luego la mancha hace que se cree una textura un poco casi en la superficie del papel. Hay pequeñas variaciones de valor. Por eso este gris pixeleado se nota así, ¿no? Se nota más como un gris con algunas cositas texturizado y menos como una plasta negra completamente. Y eso está chido, la verdad es que es algo que no planeé, es algo que surgió y, y bueno, fue afortunado, creo. Y pues ya así es un poco como va ahorita. Sinceramente, no tengo una idea clara de dónde va a parar esto, este proceso. Podría tardar un día más si de repente las cosas se ve que ya están bien y están en su lugar. No sé qué cosas, o sea, si tuviera que nombrar pendientes que me queden por hacer, tal vez me queda un poco ajustar valores en esta área del toro, hacer el degradado un poco más bonito, resolver unas cositas aquí y allá. Ah, con el niño me queda, los cuernos son un problema, porque no sé.
No sé aún si los dejaré completamente blancos, tienen un buen contraste con el fondo, pero no sé, para que contraste totalmente. No sé si se escucha, pero no entiendo por qué a la gente le encanta que sus motos suenen así como distrae mucho. Decía entonces que los cuernos tienen que mantenerse en un nivel delicado porque para que contrasten chido tienen que ser oscuros, pero tampoco quiero que se vuelva tan oscuro. Eso va, si se vuelven de repente muy oscuros, este siendo el blanco, digamos, de este juego de valores, va a hacer que tenga que oscurecer más cosas y no, creo que no lo quisiera. Lo mismo pasa con muchas partes del niño, con las manos, con la camisa en sí. Y bueno, la gorra ya se oscureció un montón, pero creo que funciona bien. Ah, entonces, había dos temas que decía que... antes de pasar a eso, los dos temas, porque tengo en mis notas así. En mis notas tenía la nota de confiar en el proceso. Me da gusto, personal, si soy sincero, que vuelva a tener un poco de buena relación con el dibujo, porque lo que pasó la semana pasada de que se volviera indibujable y que yo me sentía cansado y mal, como que, o sea, no sé, era extraño. Creo que son como los momentos en los que seguramente la gente abandona a veces la obra para esperar a un momento mejor en el cual retomarla. Pero tal vez no hay ese momento, tal vez sí, quién sabe, depende de cada uno. Pero a mí me da gusto que el puro hecho de continuar dentro de un marco específico, eh, un marco logístico incluso, digamos, haga que de repente me encuentre en lugares que se supone que iba a encontrar en el futuro, pero que no veía que llegaran. Entonces, bueno, con algo de paciencia ya llegaron. Entonces, eso, sí, sí, sí tienen un proceso, confíen en él. Confíen. Incluso si nunca lo han hecho antes, si su cabeza... Así fue con mi primer cortometraje animado. Le decía ayer, justamente ayer a una amiga, a Nora, eh, que a veces cuando te llega una idea, y no solo la idea, te llega la idea, pero junto con esa idea te llega la idea del proceso, o sea, una cosa en tu cabeza te dice ingenuamente, mira, está esta idea, puede ser un cortometraje animado de esta manera. O sea, no es solo que tenga la idea del corto, la idea de la historia y lo que sea, sino que te llega el proceso. Sí, podría hacerlo así, y así, y así, y así, y así. Estás condenado a hacerlo. O sea, si no lo haces, y es porque no quisiste hacerlo. En tu cabeza apareció una forma, tal vez nunca la has hecho, pero una forma de intentar hacerlo, una cosa, un camino que se abría, una invitación. Y es casi, lo decía de forma sarcástica, es casi una condena, porque tienes que hacerlo. Y si no lo haces, es porque no quisiste, porque ya apareció ahí el proceso. Es diferente a solo tener la idea y no saber cómo ejecutarla, a tener una idea vaga de cómo ejecutarla. Y todavía si tienes más experiencia, si tienes un proceso, pues un poco peor o mejor aún, depende de cómo se vea, ¿no? Peor aún si no la llevas a cabo porque ya sabes que lo hiciste alguna vez, y puedes tener la confianza de ese proceso. Y es eso, ¿no? Hay un proceso. Tienes, eh, tienes un marco de juego con sus cosas buenas o malas, pero para eso funciona todo lo que hemos aprendido, ¿no? En la historia humana y la historia del arte y todo esto. Y la historia personal de cada uno. Yo sé que he hecho dibujos de una manera, sé que va a haber errores, que peores errores que lo que ha pasado aquí los he resuelto. Y Y no sé, solo a veces se olvida, solo hay que seguir y seguir. Es bueno hacer algo de lo que quería hablar. Entonces, ahora sí, por tercera vez, trato de empezar esta cosa de las dos ideas de las que iba a hablar. Por un lado, quería hablar un poco de esta cosa de la modulación de tonos y de cómo trabajar dentro de cosas como esto. Cómo empezar a formar cosas dentro de esta composición. Y, y una guía de tonos que tuve que haber hecho en papel. Empezaré con eso porque creo que es un poco más simple y luego tendrá sentido esto. La cosa es que
En papel, si recuerdan, me voy a pasar un poco a la cámara rápidamente. Si recuerdan, yo hice esto. Tenía esta hoja con algunas pruebas. Para mí, de entrada, esto no era parte de mi proceso habitual. Eh, Normalmente atacaba la imagen un poco pensando en dos tonos generales, ¿no? No, tal vez tres. El blanco del papel, un negro muy negro, que viene tal vez de influencias como Mike Mignola y todo esto. Y algo de gris que se quedaba por ahí, pero era un poco más para hacer transiciones. Mi cosa era el blanco con mucho contraste con el negro y grises como para hacer transiciones. Entonces, como era la primera vez que hacía este ejercicio, pero con un plan tonal y cosas así, em, quise tener un marco seguro e hice estas pruebas, pero no me di cuenta hasta ahora que tengo que hacer una prueba más grande que me sirvió para el futuro, para muchas cosas. Y es que aquí solamente probé algunas cosas, ¿no? E iba probando conforme aparecían texturas, ritmos, les decía, ¿no? Cómo hacer el cielo, cómo intentar diferentes cosas con las líneas. Acá intenté como ir cerrando las líneas. Dije, si necesito oscurecer el cielo, ¿me alcanzará espacio para meter más líneas entre las que ya están? ¿Cómo hacer el follaje? Está borroso esto, perdón. Pero bueno, igual es como si entrecerraran los ojos y vieran un poquito cosas. Lo que importa aquí es un poco el valor, más que la textura y eso. Entonces aquí probé un poco el follaje y cosas así. Pero me doy cuenta de que era una exploración muy limitada, un poco más enfocada a texturas. Yo creí que estaba explorando más tono, pero si todo es textura. Porque lo que tuve que haber hecho, ahora sí, volviendo a esto, em, y volveré a la pantalla, a la tablet y acá. Lo que tuve que haber hecho es en papel también hacerme una especie de muestrario de tonos y texturas. Con cada plumilla, anotar, esta plumilla es tal, por ejemplo, aquí podría hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Como de, aquí tengo esta plumilla, aquí tengo valores por píxeles. Digamos que tengo el número 2, ¿no? Con el número 2 puedo hacer esto, ¿no? Entonces puedo hacer una trama como esta. Y tal vez puedo hacer una trama aún más cerrada. Tan, 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 tan. ¿Y qué tan cerrada puedo hacerla con esta plumilla, ¿no? Y de repente con esa misma plumilla hacer un poco de cross-hatching, ¿no? Por ejemplo, podría, vamos a hacerlo con la magia de lo digital, nos permitirá hacer esto. Entonces puedo aquí luego hacer, por ejemplo, a esto, ¿no? Y no sé, tal vez buscar patrones que luego así, como por ejemplo, eh, ir jugando con el ritmo de la línea y ver si eso cambia. Y así, ¿no? O sea, se generan, por ejemplo, en valor, estas tres, si lo vemos hacia lo lejos, estas tres partes, esta y esta, son muy similares. Cambia la textura, cambia la dirección, perdón, pero son prácticamente iguales. Ese tipo de cosas tuve que haberlas hecho porque ahorita estoy lidiando con esta cosa de que de repente tengo que meter más líneas aquí y como no pensé en eso, este ya no es el espacio ideal para estar haciendo esas cosas. De repente ya simplemente las empiezo a mezclar así, pero se rompe un poco cierta cosa. Por ejemplo, aquí ya creo este espacio negro que rompe un poco la armonía. Depende del espacio, en algunos queda bien, en otras partes no queda muy chido. Pero bueno, lo que haré creo que en algún punto, no sé si ya para esta obra o para otra, es hacerme un muestrario de esto, me ayudará para el futuro, para un montón de cosas, y probar cada plumilla con diferentes texturas y cosas así. Tal vez gente que ya sabe de esto me dijera, pero es obvio, ya tuviste que haber tenido eso listo, ¿no? Pero no lo sabía.
fue una forma ingenua de proceder. Siempre ha sido así en mi trabajo con tinta. Pero pues bueno, era eso, ¿no? Si tuviera una plumilla más grande, les decía, pues luego tendré que hacer estas cosas. Ahorita estoy exagerando un poco, pero ver cómo se siente esto y cómo se siente si lo cruzo. Estas cosas son bonitas, ¿no? Estas líneas que parecen ordenadas. Nunca he hecho eso, me gusta cómo se ve. Pero también me gusta cómo se ve esto, que está muy desorganizado y le quedan así como puntitos blancos. Pero algún día, solo por probar, estaría chido hacer eso y tener este muestrario enorme con el número de plumilla y todo esto. Y así podría controlar mejor los valores en el papel. Porque una vez hecho esto, antes de pasar a la imagen como tal, tuve que haber replicado esto, pero en papel, en chiquito. Y probar simplemente una, una trama para este gris, una trama para este y otra trama para este. Y con eso hubiera estado muy seguro de qué tipo de, desde el principio, qué tipo de trama usar en cada nivel para ahorrarme pases, ¿no? Ahorita estoy teniendo que volver a hacer muchos pases de cada cosa y no está mal, pero pues no sé, no sé, uno nunca deja de aprender, ¿no? Me gustaría explorar, o sea, qué tan preciso puedo ser con esto desde el principio y si eso ayuda a otras cosas, porque cuando veo la obra de referencia que les mostré en alguna otra bitácora, la gente que me gusta como Franklin Booth o Bernie Wrightson, pienso en, cuando veo sus cielos, pienso en el nivel de detalle, en el nivel de planeación que tuvieron que tener. Pero pues es lo que hay. Y me está gustando al final, me está gustando, aunque no sea, no sé exactamente qué esperaba al final. Esperaba solamente que pudiera obedecer la obra final al plan compositivo y tonal que tenía, y creo que lo va haciendo, no de la misma manera, pero, pero va funcionando. Quería solamente hacer una acotación, entonces les decía de cómo manejar estas cosas. Hagámoslo aquí rápidamente. Eso es como una pequeña nota teórica, no sé, de algo para compartir. Y bueno, la cosa, cuando lo he hablado con estudiantes, la cosa con esto es que si tenemos este plan y nos gusta, tenemos un área de juego. Cada área de valor es un área de juego que tiene sus límites. ¿Cuál es el límite? Que aquí puedo meter otros subvalores, subtonos, siempre y cuando nada que meta aquí llegue a ser tan oscuro como por ejemplo, este es el gris oscuro. Lo que sigue hacia abajo, o sea, hacia los oscuros, es el negro. No puedo meter negro aquí. Puedo meter grises tal vez un poco más oscuros, pero nada que llegue a este valor. Puedo meter grises más claros, sí, pero que no lleguen a ser tan claros como este gris de aquí, que es el que sigue en altura, ¿no? Hacia arriba sigue este gris claro, y luego el blanco. Lo mismo con el gris claro. No puedo meter blanco porque sería ya invadir esta área. Y no puedo meter grises tan oscuros que lleguen a esta otra área. De repente puedo meter cosas intermedias donde quiera que se mezclen, por ejemplo. En este gris clarito podría oscurecerlo un poco. No llega a ser como este valor, entonces está bien, estoy dentro de mi límite. Podría usarlo, por ejemplo, para, sin romper mucho la composición, ir mezclando estos dos valores, ¿no? Hay áreas en las que tal vez quiera que se mezclen ciertas áreas tonales, entonces puedo usar eso, ¿no? Usar algunos intermedios, pero si se fijan, se van mezclando, ¿no? Pero la composición se mantiene un poquito ahí. Es un poco lo que estoy haciendo también en la imagen. Si se fijan, estoy metiendo más líneas aquí y allá que hacen que se empiecen a mezclar estas áreas. Aquí lo mismo, ¿no? En la parte oscura puedo meter cosas un poquito más oscuras. Tan, tan, tan. E ir modelando cosas dentro de todo esto. Sin llegar al negro, como les decía, ¿no? Y puedo ir jugando con no sé, cositas aquí. Y eso no me rompe la composición, si se fijan. Y además se ve bonito. Aquí con el negro también puedo hacer lo mismo, por eso me doy la libertad en estas áreas de dejar cosas muy como claritas, con textura, porque puedo
meter grises que no lleguen a ser tan claros como como este valor. Y le dan variedad, le dan matiz a todo esto. Puedo meter brillos, puedo meter cosas aquí. Puedo describir cosas, la oreja, el ojo, ciertas formas de cómo está interactuando la luz y empieza a tener esta área que se ve tan plana. Para mucha gente tal vez todo esto fue muy plano siempre desde el principio, pero todo empieza a tener volumetría cuando empezamos a meter otros valores dentro de estas áreas tonales. Pero otra vez, el chiste no es romperlas y yo de repente me emociono mucho y digo, si aquí tiene que ver un rim light porque no sé qué, esto ya rompió la composición. No es que esté mal, se puede hacer sobre todo si vemos que está funcionando, pero idealmente eso tendría, un cambio tan fuerte como este tendría que estar planificado desde el principio y saber cómo funciona, ¿no? Alguien puede decir, no, es que sí se ve chido, ¿no? Le da, se ve efectista, ¿no? Como que ayuda a que el toro se más acá y todo. Sí, pero también la forma en la que se organiza la información en la imagen cambia. Ya tengo dos líneas más que me hacen otra cosa. Me distraen y todo esto. Algo que sí tal vez podría estar pasando aquí, podrían pensar algunos, es que estoy metiendo un poco de negro aquí en esta área. Y tal vez sí un poco, me doy esa libertad aquí, debo admitirlo, porque es el área de más interés, donde hay, donde hay más contraste y cositas que tendrían que estarlo. Entonces no hay tanto lío. Si sois, mi intención no es meter negro, mi intención más bien simplemente era que este gris oscuro que estaba desde el plan compositivo se mantuviera ahí y solo irlo extendiendo y acomodando. Y pues ahí va, creo, o sea, tampoco creo que haya llegado a chocar tanto con las áreas muy oscuras. Em, ¿Qué más? Em, yo creo que a veces cuando tenemos que tener muy claro cuando vamos a planificar una imagen, para mí al menos, sobre todo esta cosa de los valores, tanto compositiva, perdón, compositivamente, como, como en el modelado de las figuras, porque al fin de cuentas son los valores, la cantidad de luz que, que hay en una imagen, la que crea la realidad tridimensional de esa imagen. Y también es el primer paso para darle el mood, ¿no? Como la atmósfera. En color, cuando tenemos color, el color termina de darle ese cómo a la imagen. El qué es el valor, el cómo es el color un poco, cuando hay color, pero hay un cómo que empieza desde el blanco y negro. Por ejemplo, cuando voy a hacer rápidamente un ejercicio. Les decía alguna vez, no tenemos que elegir los valores. El blanco de la imagen no tiene que ser blanco, blanco. El negro, el más oscuro, no tiene que ser negro, negro. Y de repente podemos jugar en rangos muy apretados de valor, como por ejemplo este. Podríamos tener una luz misteriosa. Ah, caray, ¿por qué no? Es que se me confunden los shortcuts. Una luz misteriosa, sí, en un callejón o algo, ¿no? Y aquí hay un personaje. Y tal vez, no sé, queremos que haya algo aquí, pero queremos que se mantenga como en el misterio y cosas así. Puede haber algo monstruoso ahí dentro, ¿no? Tal vez con algo un poco más oscuro, pero apenas un poco más oscuro. Podemos ir modelando aquí, no sé, una cabeza enorme, ¿no? Tal vez hay algo así como... Tal vez un poco de esto se cuela para acá, pero es aquí en lo oscuro donde estamos jugando. Y tal vez, bueno, ya tenemos un negro, tenemos un gris oscuro, un gris como intermedio. Es más, podemos solucionarlo con dos grises, pero quiero apretar más las cosas. Digamos que este es blanco,
que este va a ser nuestro gris oscuro y que vamos a tener un gris claro. Eso quiere decir que entre estos dos podemos tener un gris. Entonces tomo este, lo hago un poco más clarito y le pongo unos ojos aún más claritos. Unos ojos y unos dientes algo brillantes a esta cosa, ¿no? Y la sensación es interesante. Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me gusta. Está un poco desordenado todo aquí. Pero lo que quería era conseguir esta atmósfera, ¿no? Hay muchas cosas en la luz puede haber lo que queramos, ¿no? Luego meter y todo esto. Pero me gusta el juego que se da en la oscuridad. Hay tres valores en esa área oscura y todos ayudan a modelar algo que en la distancia se mantendrá misterioso. Es el efecto que dan algunas cosas, como cuando vemos edificios recortados contra el cielo nocturno, que apenas se notan, se parecen mucho, son como grandes figuras oscuras. Son esas cosas que dan miedo, ¿no? A veces cuando estás en la noche y no ves que hay siluetas, pero no alcanzas a ver qué cosas son. Sirve de repente, ¿no? Como apretar estas cosas, apretar los valores hacia un lugar, o al contrario, hacia lo claro. Si vemos de repente grabados de Doré acerca de el paraíso, todo se va mucho hacia los altos, ¿no? O sea, todo está muy claro y ahí empieza a apretar todo hacia lo alto, todo es muy brillante, como si todo resplandeciera todo el tiempo. Y también las cosas empiezan a perder sus formas y así. Es bonito, pero en el sentido contrario. Entonces, bueno, creo que este tipo de cosas habría que considerarlas muy bien desde el principio. Y por ejemplo, si yo quisiera lograr esto en papel, aquí sería todavía más importante que yo hubiera planificado bien estas cosas de acá, ¿no? Que contaba para conseguir el efecto deseado, porque sería bonito, ¿no? Que se mantuviera a ese nivel como misterioso. Espero que eso haya tenido sentido, o que haya sido claro. No puedo preguntarles como en las clases alguna duda o algo así. Pero bueno, si tienen dudas siempre de todo esto, pueden dejarlos y puedo hacer un día tal vez una grabación sobre temas específicos. Pero me gusta mucho esto, me gusta la composición. Hacer estudios de valores es lo que más me gusta. Cuando hago estudios así en papel y eso, me gusta un montón. Me gusta esa cosa. Y con líneas es todavía más bonito a veces. A mí particularmente me gusta cómo conseguir este efecto con líneas. A veces es complicadillo. Creo que lo mostré un poco en la bitácora pasada. Pero me gusta, me da placer ver eso, esas líneas. ¿Qué más? Como última cosa, solo quería decir que iba a probar algunas cosas. Fui viendo, conforme tomaba fotos, que había cosas que la imagen necesitaba. Algo que siento que le hace falta es que este marco sea oscuro. Que aquí metamos algo. Creo que originalmente yo pensaba que estas líneas por sí mismas y su espacio blanco fuera a conseguir el efecto, pero no. Sí, ahorita que lo vemos, yo lo hice en el celular, pero si lo ve así, aquí en la compu, creo que sí enmarca mejor todo esto, ¿no? Nos ofrece como una ventana. De entrada, termina de modular las cosas. Creo que cierra un poco los valores y la composición y nos permite saber en dónde está todo, porque de repente hay cosas que se siente como que se escapan, ¿no? Como los toros, los árboles y todo esto. Ay, ¿por qué estoy deshaciendo? O sea, porque quería que vieran, este, como aquí hay cosas que terminan, incluso aquí hay cosas que terminan de estar no muy bien, no sabemos dónde terminan de fugarse o no. Y con esta cosa, ¿cómo hago líneas? No, es más, voy a hacer otra cosa. Con esto pues puedo delimitar las cosas y creo que se ve bien. Tal vez algo que tendré que hacer, todavía no estoy seguro de si será negro negro o será una especie de textura que iré metiendo en todo esto. Algo así, ¿no? Que mantenga algo de variación y textura por ahí. No sé. Porque el espacio ya quedó muy pequeño para hacer algo. O sea, estaría chido conseguir un patrón que tuviera que ver con la imagen, con los toros, con los toreros o algo así. Pero ya no fue tan importante. Siento que no es tan, no sé, voy a ver. La cosa es que sé que necesita ser oscuro ese marco. Y pues veremos cómo funciona. Otras cosas que podía hacer aquí.
Tal vez esto ya lo haga mejor fuera de la bitácora, porque tal vez no es el momento para hacer pruebas. Pero sí, tendría que ir probando aquí cómo se ve, por ejemplo, si oscurezco esta mano, qué tanto la oscurezco para que se vea bien. Lo de los cuernos que les decía, ¿no? Si le hago algo así simple, van a quedar en el valor del cielo y ya se va a perder el cuerno contra el cielo. A menos de que le dé una sombra acá. A ver, estoy haciéndolo con gris. A menos de que le dé como una sombra aquí atrás. Que modele un poco eso y pues ahí se ve. No sé, no sé, voy a verlo. O los hago un poco más oscuros. En que se recorten. Lo voy a probar aquí en la compu. Tal vez el lunes. Y ya lo iré aplicando y les mostraré en la bitácora más bien lo que fui aplicando. Sí, creo que haré eso, será mejor para todos. Y no gastaré tiempo de esto que ya va. ¿Cuánto va? Van 40 minutos, yo dije que iba a ser corta. Y, y creo que las últimas dos han sido más cortas y he dicho lo mismo en cada una. Pero bueno, ¿qué más? El ojo, también veremos qué hacemos con él. Decimos que compositivamente existe ahí, pero también distrae un poco. Vamos a ver qué pasa. Tal vez lo dejaré aquí, ahora sí, porque ya fue muy largo. No sé de dónde saqué tantas cosas para platicar. Pero bueno, me gusta, me gustó. Y me gusta esta página como que algo así. Pruebitas, este ejemplo de esto. Y pues ya ahí el comienzo de las pruebas con el marco y lo que hay que hacer. Muchas gracias otra vez si vieron todo esto completo. Alguien me dijo, ay, se me olvidó el nombre, sería buen momento para... No quiero dejar de hacer eso, déjenme buscar rápidamente su nombre. Eh, Dayana, Delia, es que no sé, se me va la onda. Sí, Dayana. Dayana me dijo que ella ve completa las bitácoras y eso me dio mucho gusto. Se sintió bonito saber que alguien las ve. Muchas gracias, Dayana. Y nada, espero que tenga sentido esto. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bye.